de Morena, segundo piso, en la ciudad de Guanajuato. Radio Universidad de Guanajuato. 55 aniversario. ¿Me recuerdas para acá, no? No, por si llega, no te recuerdas así. Porque hubo una que en la encuesta de este país que el PRI salía abajo. ¿Ustedes vieron esa encuesta? La que de este país, ajá. Nunca la vi yo. La división de derechos. ¿Abajo de quién? El PRI. Guanajuato, el sistema de radio, televisión e internet. Pues esto sale bajo de necesita mi mamá. Contrastes. Un espacio de opinión política abierta al público. Comenzamos. Buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos una vez más a esta emisión de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Derecho Político y Gobierno. Hay que recordar que las opiniones son responsabilidad de quienes estamos aquí en la cabina, los académicos, ¿verdad?, de la división. Y bueno, saludo con mucho afecto a mis colegas y amigos. Bueno, el día de hoy vamos a dar la bienvenida a un profesor más de la división, Guillermo Romo de Vivar, profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos. También le doy la bienvenida ya conocido, ¿verdad?, doctor Jesús Ramírez Macías. Esperemos que se integre el doctor Tobías García Tobar. Y bueno, hoy damos la bienvenida también a la alumna de Administración Pública, Cintia Vázquez Estrada. Muy bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a tocar, pues como siempre, temas que acontecen en el tema nacional. La primera, la encuesta de los presidenciables de Mitofsky. La segunda, pues en este caso, la esposa de Enrique Peña Nieto con una nueva casa. En tercer lugar, corrupción entre CONADE y Comité Olímpico. 4, y el presupuesto federal y cómo limita los estados. Bueno, pues bienvenidos, no se olviden de nuestra... también le doy las gracias, siempre he dicho, es importante a aquellos que están detrás de cámara y que hacen posible estos eventos, a Francisco Palacios a Francisco Palacios y a Artemio Carreras, que nos están apoyando con la parte técnica. Ahora sí, no se les olvide nuestra página de Facebook, Contrastes de DPG con mayúsculas, y el teléfono de cabina 216-84. Muy bien, empezamos con el tema de la encuesta. Continúa esta percepción de que el PAN está por arriba del PRI. Posteriormente viene, bueno, en este caso Morena. Digamos, estas encuestas, son importantes, vaticinan algo o simplemente son señalamientos que aún falta por decidir a futuro. Macías. Gracias, buenas noches a todo el auditorio y a los radioescuchas que gustan de compartir este espacio de opinión con nosotros. Bueno, en nuestro primer tema del día de hoy, pues conviene reflexionar primero antes de ver números. El tema de las encuestas, pues bueno, en primer lugar, está calentando el ambiente, sirven para calentar el ambiente y para arrancar motores. Segundo, además de calentar el ambiente, pues parece ser que se está volviendo síntoma común que la encuesta es de quien la paga. Entonces también el origen de la encuesta, antes nos preocupábamos mucho por la vitrina metodológica, las muy particulares metodologías que los principales encuestadores de nuestro país han seguido, que parece ser que han patentado un método y una vez que lo han patentado, pues ya no les cuestionamos más. En este caso estamos hablando de la encuesta de Roy Campos, del despacho Mitofsky. Mitofsky pues fue célebre en la elaboración de encuestas, pero Mitofsky también hay que reconocer que ha cometido muchos yerros que nos han demostrado que las encuestas a veces, la mayoría de las veces, fallan en su capacidad de predicción. Entonces también habría que tomarlo con cuidado. Y tercero, pues yo creo que también a nivel ciudadano debemos de preocuparnos por entender un poco el mecanismo de las encuestas, ¿no? Hay un programa
los televidentes, algún sector de los televidentes le gusta mucho, de más de 100 mexicanos dijeron, y ahorita me siento como en ese contexto, ¿no? Porque no veo tampoco mucha estructuración en los resultados. Si bien se trata de tomar, dicen siempre, una foto del momento, claro. Esto no significa que se vuelva una profecía, ni mucho menos, pues hay que tomarlo con detenimiento, claro. y con cuidado, y como lo dijo bien la doctora Aide, justamente se trata de ir moldeando percepciones. Entonces, qué bueno que nos empecemos a percibir, que empecemos a otear, a olfatear los vientos que soplarán en los cercanísimos 2 años ya en los cuales será el nuevo proceso electoral, pero una invitación a estar más informados, a desbrozar el sentido y el contenido de la encuesta y a preocuparnos un poco más también por la metodología con la cual se levantan las encuestas, ¿no? Sí. Un tema importantísimo, hay que leer siempre la letra chiquita, en donde en la letra chiquita nos dicen el margen de error o de confiabilidad en el que pueden tener, en donde, si se dan cuenta, en etapas preelectorales muy preliminares como la que estamos ahorita, la confianza va entre un 96-96.5%, que si lo llevamos a términos estadísticos duros, pues en realidad nos están diciendo que el error es más o menos, y si lo sumamos, pues estamos hablando realmente de una muy escasa predicción. Entonces, si la encuesta no es predictiva, ¿qué estaría tratando en estos momentos? Precisamente de establecer una percepción en el electorado y además de percibir, pareciera que entonces empiezan a formarse grupos y filas, que es lo que yo veo en esta encuesta. Si se dan cuenta, lo que brinca mucho a la vista es PAN, PRI, Morena. Primera, hacia bote pronto, la primera lectura. Y segundo, el tema de alianzas o no alianzas, lo cual sintomáticamente en nuestra democracia mexicana significa que las alianzas invariablemente nos llevan hacia el centro y por lo tanto a proyectos muy conservadores en términos de la integración de una futura agenda político-electoral. Entonces, bueno, pues esto es lo que vemos aquí en el caso de las alianzas. Y después, lo que sería menos importante, pero en nuestro ritualismo político mexicano es demasiado importante, los nombres y los personajes. Que ahí entonces tenemos también otra lectura muy interesante en términos de los personajes. El PAN plenamente destapado ya, el Morena, pues no se diga, ¿no? Ya se ha dicho ya un líder en campaña, y el PRI eternamente el tapado. En el PRI se mantiene todavía el tapado. Todavía no es claro quién del PRI va a ser, porque se presentan, se dibujan, se desdibujan. Está el triste caso de Aurelio Nuño, que pareciera pero que... Pero Osorio dice que va súper adelante, ¿viste? Y bueno, pero tenemos ahí otros, Meade, y otros que quién sabe, pero insisto, manteniendo el ritualismo y respetado en las encuestas del tapado, ¿no? El PRI sigue manteniendo un tapado. Entonces es interesante cómo nuestra cultura política mexicana en sus usos y costumbres, tradiciones, pues nuevamente rumbo al 2018 se mantiene. A ver, ¿tú crees todavía en eso del tapado? ¿Crees que se abra de nuevo esa historia que nosotros ya la recordamos todavía, ¿no? Bueno, ahora todos los partidos suelen también optar por la ruta del candidato de unidad, que a veces está justamente oculto, ¿no? Pero esa es una herramienta que, aun cuando está dentro de la picaresca política mexicana, la verdad es que ha existido en diferentes sistemas. Es un mecanismo para que en determinado momento efectivamente se pueda medir la capacidad de aceptación y de penetración de un eventual candidato. De hecho, varios políticos experimentados lo que prefieren es inhibirse un poco para ver quién empieza a destrozarse exactamente, que es un mecanismo de descarte. Claro. No solamente en términos políticos, sino en términos, por ejemplo, de la designación de algunos altos funcionarios. Recordarán ustedes, a propósito de la pregunta, por ejemplo, estaban todos destapados, sí, los candidatos a dirigir el INE, y de pronto hubo como 3 noticias del presidente y aparecía en la prensa que ya había, y a las 4 de la mañana lo bajaban, y a las 8 de la mañana había otra, y al final llegó alguien que
por fortuna estaba en ese momento en la Universidad de Guanajuato, pero que no estaba considerado propiamente como quien aparecía como el... Y del anterior. Ajá. Exacto, entonces sí es un fenómeno que ha existido. Claro, se ha abierto más estas expresiones del clásico de que el que se mueve no sale en la foto. Exacto, ajá. Eran una realidad en el funcionamiento del sistema político mexicano y de la cultura que caracterizaba al partido que por tantos años ejerció el poder de manera continua. Eso es absolutamente innegable, sí existía. Pero además el tapado sabía que estaba en juego su permanencia, que estaba en juego su viabilidad, y sí se lo sometía a una serie de férreas obligaciones. Pero en ese momento podía funcionar, eran parte de las reglas no escritas del sistema político mexicano, ¿no? Sí. Y que finalmente le funcionaba al partido que lo utilizaba. Ahora digamos que de pronto no hay tapados, sino que hay emergentes, ¿no? Es decir, no puede negarse que en algún momento puedan aparecer otros candidatos. 2 años efectivamente no es mucho tiempo. En realidad tenemos precampañas adelantadas, un poco disimuladas porque finalmente no están ejerciendo recursos públicos, están reguladas. En esa regulación un poco de pronto que parece ser muy efectiva, y en otro tanto nos damos cuenta de que no logra inhibir justo esto, porque esto también tiene un impacto económico. Es decir, todos estos personajes que ahora sí es cierto que hay ahora unas empresas de speakers y conferenciantes que cobran no cualquier minucia. Políticos, periodistas, deportistas, todo el mundo va y ofrece servicios. Como una conferencia, hay quien les alcanza a pagar una cantidad interesante, ¿no? Pero es dinero que también está encaminada a la promoción, evidentemente. Claro. Cuando alguien está persiguiendo una posición, cualquier espacio público que se le permita, aunque lo cobre o que le paguen, finalmente está contribuyendo a conseguir su propósito. Sí. Pero es importante de todas maneras que aparezcan nombres. Y a mí me parece muy interesante todo lo que comenta, como siempre, Jesús, que las encuestas tienen su lado positivo y su lado negativo, porque efectivamente son encuestas de opinión o de percepción, y son, como nos lo han dicho, son fotografías. Pero también los encuestadores, y aquí habrá que ver, porque se han equivocado en varias ocasiones, ¿no? Pero... o quien las paga es el quien favorece también, ¿no? Pero también lo cierto es que empiezan a identificar y a colocar en el imaginario colectivo una serie de nombres y de ideas, de nombres, ¿no? Personas, porque la pregunta es, en muchos casos, ¿a quién conoce usted más? Y te dan los nombres. Es decir, no están preguntando si nos conocen a nosotros, no estaría mal. Están preguntando entre los miembros destacados de sus partidos políticos a quién se prefiere. Y esto evidentemente que influye en la mente, claro. Exactamente, en el imaginario colectivo y también en los grupos políticos. Empieza a haber una serie de negociaciones, se empieza a llamar a encuestadores amigos, hay más apariciones en prensa. En fin, dentro de todos los efectos que tiene el sistema de encuestas, que no son perfectos, no son vaticinios, efectivamente, es un poco como la medición del tiempo, ¿no? O sea, parece que va a llover y hace un calorón terrible. Así más o menos aparecen las encuestas. Pero no deja de ser interesante ir viendo hacia dónde los grupos políticos, hacia dónde los partidos y hacia dónde estas empresas, porque son poderosas. Una encuesta no es nada barata hoy en día. No, y más cuando quieres algo muy específico para que tenga un resultado que no se espera a nadie, ¿no? Es más caro todavía. Exactamente. Pero en ese sentido, Guillermo, fíjate que dicen algo que me parece que es muy interesante, a diferencia, no sé, de nosotros los que vivimos ya el PRI en su anterior etapa. En ese caso, ¿te parece a ti que estos primeros lanzamientos son lanzamientos para esta parte de a ver si aguantan el golpeteo y al final salgan victoriosos, o son candidatos que de plano sí tienen la intención de quedarse a futuro? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un orgullo, un honor estar aquí con mis compañeros, acompañándonos esta tarde. Bueno, respecto al tema de encuestas, yo considero
y coincido aquí con los comentaristas en cuanto a que es una cuestión predictiva y que puede fallar, ¿no? Y en muchos casos sí fallan. Hay que tomar en cuenta dos elementos importantes. Las encuestas persiguen ese sentido de difusión de información e ir obteniendo esa ubicación y percepción de los ciudadanos en cuanto al sentido del voto. Algo que me llama la atención y creo que se relaciona aquí con tu pregunta, Aide, es, por ejemplo, ya la identificación de nombres, ¿no?, que empiezan a surgir. Citaré algunos: Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Osorio Chong, Mancera, El Bronco, Moreno Valle, Ricardo Anaya, Rubiel, etcétera. Pero yo creo que también es parte de, ¿no?, como tú dices, el golpeteo, ver quiénes desde este momento resisten la presión política, inclusive pues los ataques que puedan tener al respecto, y no todos los que empiezan van a llegar, ¿no? Es también curioso. Es una carrera, Sí. ya se lanzó, ¿no? Y a final de cuentas, pues ya estamos, ¿no?, en vísperas de que inicie el proceso electoral que inicia el 2017, ¿no? 180 días antes de la elección de julio del 18, lo que da para 2017, de junio del 18, lo que da para el 2017, y a partir de ello, pues sí, ya empezó la carrera. Pero, por ejemplo, en estos nombres también tiene mucho que ver lo que mencionaban, las casas encuestadoras, y también hay casas encuestadoras locales. Por ejemplo, aquí no veo el nombre del gobernador de Michoacán, que en algunos casos en Michoacán dicen que suena, ¿no? Y que es fuerte, ¿no? Eso nada más en Michoacán, ¿no? Exactamente. No veo aquí en esta lista O el de Guanajuato. O el de Guanajuato, pero ¿por qué no, verdad? Si acá decimos que sí, ok. Exactamente. Entonces, vale, también hay que considerar esa parte, ¿no? De la percepción que se tiene, inclusive que también en cada entidad federativa, ¿no? Qué tan fuerte es mi gobernador para lanzarse o para pedir permiso e ir, ¿no? O será un sentido de, por decirlo así, de irlo guardando un poquito para sacarlo más adelante cuando estén en mayor medida desgastados los que ahorita arranquen, no sé, quizá. Fíjate que yo nunca había visto esta visión de una carrera, ¿no? O sea, van los adelante y a ver si aguantan el paso al final, ¿no? Es como una carrera y ¿no? Al final vamos a ver si esto... Literalmente. O sea, nunca la he visto así. Interesante esta visión de la... Y no son las Olimpiadas. Muy bien, en el tema muy interesante que es el de las coaliciones, yo creo que es un tema muy importante, porque creo que los mexicanos estamos aprendiendo que sin coalición no hay éxito. Entonces, en este sentido, digamos, ¿qué coaliciones ven a futuro en esta idea de primeras encuestas? Digamos, el PRI con quién puede aliarse, el PAN con quién, la Morena, si podría o tendría posibilidades de alianza. Sí, Macías. Bueno, es que vamos a los números que reporta Mitofsky, ¿no? En primer lugar, vean qué interesante, PAN y PRI en un empate técnico, 20% y 19.6%, que prácticamente es 20 y 20. Y Morena, que sería el otro elemento que ya tiene forma, un 12.2%. Entonces, aquí está el primer mensaje de Mitofsky para el segundo, porque el primero es AMLO y Margarita encabezan competencia, ¿no? El segundo, es más bien titular del Economista, pero según Mitofsky, para el 18 nadie gana sin alianzas. Sí. O sea, es un primer mensaje muy contundente, pero preocupante, porque entonces aquí el factotum es el PRD con su 8.1%, que se vuelve una pieza totalmente codiciable y que además ha demostrado que puede coquetear con las tres fuerzas. Desde el Pacto por México, y ahí ha estado Zambrano diciendo adelante, y si es por el país, pues entonces igual se sacrifican y a lo mejor se alían con el PRI, pero con el PAN ya han tenido ejercicios reales de alianza, que además dicen que no les fue mal, aunque a los mexicanos sí les fue mal, porque hay que ver cada fichita del resultado de esas alianzas antinaturales hace apenas unos años. Ajá. Y después Morena, que también le subiría a un 20%, llevándolo a un nivel de competitividad, si suponemos que el 30.9% de los que no contestó siempre está ahí como espada damocliana, ¿no? Pero entonces, en términos de alianza, aquí el PRD está festinando estos resultados, porque es el factor que podría decantar e inclinar la balanza ante un escenario de alianzas que se ve muy demasiado posible. No creo, bueno, ya digo, lo hemos visto, ya llevamos años de alianzas y coaliciones,
nadie se la va a jugar solo, pero vean aquí qué interesante el papel que puede jugar el PRD, y por eso hay que revisar su comportamiento tanto electoral como político en los últimos 2 años, ¿no? También hay un pulso que habría que tomar muy interesante. Bueno, primero, antes que nada, el tradicional, gracias por el espacio. Y bueno, yo creo que también se está como dejando de lado esta parte que, bueno, yo noté a la hora de estar como revisando la encuesta, que primero se presenta como partidos políticos. Y esto yo creo que es importante porque estamos viendo que todavía el PRI no tiene definido a su candidato. Entonces, como se presentan las encuestas, es como PRI, no como candidato en específico, ¿no? Pero como datos más abajo de la nota, en las letras chiquitas, también vienen los datos por candidato. Entonces vemos, por ejemplo, ahí se dispara Andrés Manuel López Obrador. Sí, y eso es tan chiquito, ¿no? Exacto, y yo creo que es algo que están dejando. De hecho, en el mismo análisis que vemos en línea, no viene un análisis sobre la izquierda, viene un análisis sobre el PAN, viene un análisis sobre el PRI, sobre candidatos independientes, pero se deja de lado. Entonces, te vas al enlace y en el enlace viene así como chiquito. Sí, pero si lo vemos por candidatos, hasta acá está Andrés Manuel López Obrador, seguido de Margarita Zavala y de Osorio Chong. Entonces, yo creo que también es bien importante resaltar eso de cómo se están manejando las encuestas. No, y lo que dices es súper importante porque en realidad, Mitofsky, pues sí, yo no estoy mintiendo, ¿no? Exacto. Ahí está la información, ¿no? Sí, Tobías. Hay ciertos rasgos que vienen de los últimos años y que nos permiten avisar por dónde pueden ir las coaliciones. Evidentemente que no va a haber una coalición PRI-PAN. O sea, hay que descartarla. PRI Morena tampoco. Sí, también eso hay que descartarlo definitivamente. PRI-PRD también me cuesta trabajo. Pero sí es posible. Sí es que posible. PAN, pero lo que más se avisora es que PAN-PRD vuelvan a tener una coalición. Morena va a tener que trabajar mucho. En este momento López Obrador parece ser que sigue pensando que puede ganarla solo y eso es muy complicado.